En estos momentos tenemos en contacto telefónico a quien estuviera precisamente al lado del doctor Miguel Piedecasas constantemente. Me estoy refiriendo al doctor Marcelo Inaudi. Muy buenas noches, bienvenidos a la Cocina de las Noticias. ¿Cómo te va, Silvio? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, Hola. muchas gracias, bárbaro. Muchas gracias por atendernos también, doctor Bueno, está bien, Inaudi. está bien. Bien, quisimos llevar adelante una entrevista con el doctor Piedecasas, pero lamentablemente justo estaba subiendo al avión y pudimos hablar nada, 3 minutitos. Así que nos gustaría, fundamentalmente, que nos deje una reflexión acerca de la disertación del doctor Piedecasas y a qué apunta con respecto a esta aspiración a representar a los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura. La verdad que fue una disertación excelente la de Piedecasas. Entusiasma mucho cuando uno ve gente con esa solvencia, con esa trayectoria, con esos antecedentes profesionales y académicos como Piedecasas. Creo que no debe haber juez en el país o abogado en el país que en alguna sentencia no haya visto alguna cita de alguna obra de Piedecasas. Y que gente de esa envergadura moral se comprometa en la cosa pública, se comprometa con las instituciones y asuma el compromiso de integrar el Consejo de la Magistratura y de ponerse a trabajar para construir una justicia independiente, me parece que es una muy buena noticia. Acá no hay fuerzas políticas detrás de esto, acá no hay aparatos ni estructuras partidarias, acá hay un conjunto de abogados que a lo largo y a lo ancho del país se han puesto a trabajar para que el país recobre por lo menos una parte de la institucionalidad que lamentablemente ha perdido en el último tiempo. Así que fue una disertación verdaderamente brillante, expuso los lineamientos básicos que debe tener el Consejo de la Magistratura, analizó fallos de la Corte con una solvencia técnica muy grande y sin incursionar en la arena política, sin descalificar a nadie, hablando bien de todo el mundo y hablando fundamentalmente de lo que él va a hacer el día que ocupe esa silla en el Consejo de la Magistratura. Así que muy contento, el salón del Colegio de Abogados estaba repleto de colegas, con mucho entusiasmo, siguiendo la disertación, estuvo más de 1 hora y pico Piedecasas hablando, por ahí lo tuvimos que alertar de que se le iba el avión, porque si por él fuera seguiría exponiendo, se notaba el entusiasmo que le ha generado este desafío que ha decidido asumir. Ahora, doctor Inaudi, con respecto a estos lineamientos, ¿nos podría desasnar precisamente a cuáles serían estos lineamientos a los cuales hacía referencia el doctor Piedecasas? Fundamentalmente, teniendo en cuenta la integración del Consejo de la Magistratura, bregar para que no sino ningún gobierno logre las mayorías pertinentes que le permita usar al Consejo de la Magistratura como una espada de Damocles en la cabeza de los jueces. Él citaba inclusive jurisprudencia norteamericana que habla de los jueces sin miedo. Y cuando uno brega por jueces verdaderamente independientes y sin miedo, habla de las presiones que suelen existir desde los estamentos del poder, desde organizaciones políticas y sociales, es decir, tratar de prescindir de todo para que dicte sentencias conforme a derecho. Creo que ese es el norte que debemos tener todos, y eso lo tiene muy claro Piedecasas, y estuvo rato largo hablando sobre eso, hablando sobre la capacitación que tienen que tener los jueces, hablando sobre los concursos que se están llevando adelante, las falencias en cuanto al desenvolvimiento del Consejo de la Magistratura, los enfrentamientos que tuvo desde su nacimiento con la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación para ver quién maneja el presupuesto del Poder Judicial. De acuerdo a la Constitución lo tendría que manejar el propio Consejo de la Magistratura. Sí. Así que bueno, incursionando en distintos temas, narrándonos los últimos fallos, inclusive los fallos de la Corte que declararon inconstitucionales esas leyes aberrantes que habían sido sancionadas por el kirchnerismo el año pasado, cuando hablaba de la elección popular de los jueces y de la elección popular de los académicos, cuestión que se da de narices con la
constitucional. Los jueces representan a los jueces, no a la ciudadanía. Quienes representan a la ciudadanía son los representantes del Poder Legislativo, que también integra el Consejo de la Magistratura. Así que fue una charla bastante técnica, dirigida exclusivamente a abogados. No nos olvidemos que acá va a haber elecciones, el 26 de septiembre van a ser las elecciones, y votan exclusivamente los abogados inscritos en la matrícula federal. Así que con un muy buen discurso, y se podía ver muy claramente el posicionamiento de Piedecasas. Ojalá que logre integrar el Consejo de la Magistratura, porque me parece que vamos a dar un salto adelante muy importante con relación a la institucionalidad que tiene que volver a respirarse en nuestro país. Con el actual Consejo de la Magistratura, ¿la institucionalidad está en riesgo o hay una independencia? Vea, lamentablemente lo están usando como elemento de presión. El oficialismo nacional se ha munido de alguna mayoría en el Consejo. No nos olvidemos que el Consejo de la Magistratura es el que designa jueces y el que echa a los jueces. Los designa y los remueve. Entonces, no digo por digo por cualquier gobierno que ostente una mayoría absoluta en ese organismo, lógicamente... No es sano para la vida democrática. Los jueces de rodillas o temerosos de dictar alguna resolución, so pena de sufrir enjuiciamientos, suspensiones, etcétera, etcétera. Si no, el amigo Campagnoli, como le fue últimamente. Pero bueno, creo que son las circunstancias que hay que aventar definitivamente, y por eso voces disonantes como la de este abogado Piedecasas me parece que van a enriquecer el Consejo de la Magistratura, con lo cual que este fue un organismo creado por la reforma constitucional del año 94. Como una forma de ponerle límites al poder, para que el poder de turno no designara jueces conforme a su propio paladar, sino que los jueces fueran designados en concursos abiertos y públicos, donde se premiara la capacidad, donde se premiara la solvencia jurídica, la independencia de criterio, y no los favores políticos que podían eventualmente deberse. Así que yo creo que si tenemos un Consejo de la Magistratura con una integración verdaderamente independiente, habremos enriquecido la República. Bien, ahora con respecto a los dichos de un rival, por llamarlo de alguna manera, un oponente, candidato de Frente para la Victoria, Andreucci, él comentó, usted lo tiene presente, Andreucci, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Él expresó con respecto al Consejo de la Magistratura que es un botín de la política. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que lamentablemente esto ha sido así. Pero a ver, lo que llama la atención fue la ley que sancionaron el año pasado para hacerlo depender aún más de la política. El hecho de que el kirchnerismo haya sancionado una ley diciendo que los jueces tienen que ser propuestos por los partidos políticos y tienen que ser elegidos por toda la ciudadanía para integrar el Consejo de la Magistratura, era someter a los jueces a la industria del punteraje. Era quitarle entidad a los jueces como representantes de sí mismos, que es lo que buscó la Constitución Nacional cuando fue sancionada, cuando hablaba del equilibrio en las representaciones. Hay una representación política integrada por diputados, senadores y un representante del Poder Ejecutivo. Hay representación del cuerpo de abogados elegidos por sus pares. Hay representación de jueces elegidos por los jueces, y hay representación de académicos elegidos también por sus pares, porque si fueran elegidos por la ciudadanía, los abogados dejarían de ser representantes de los abogados para pasar a ser representantes del pueblo, título que ya ostentan los representantes del Poder Legislativo. Claro, que, totalmente. La Corte Suprema la declaró abiertamente inconstitucional en un fallo ejemplar, pero bueno, esperemos que no se repitan estas historias, porque lógicamente con este tipo de temperamentos están claramente dirigidos a convertirlo en un botín de la política al Consejo de la Magistratura, que es lo que hay que aventar. Por eso Piedecasas hoy comenzó su alocución diciendo que lo suyo no tiene nada que ver con ninguna fuerza política, no hay partidos políticos atrás apoyándolos, sino que directamente son grupos de abogados de todo el país que están luchando por construir una justicia independiente, y eso sí, que no concuerdan con la forma como se ha venido manejando el Consejo de la Magistratura hasta el día de hoy. Sin ir más lejos, bueno, el doctor Piedecasas cuenta con el guiño, por
decirlo de alguna manera, de referentes de la UCR, como ser, por ejemplo, Aguad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y Sí. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sí, por supuesto que hay mucha gente de la Unión Cívica Radical que están apoyando la postulación de Piedecasas, como hay gente de otras fuerzas Por políticas supuesto, sí, que también lo están apoyando. Pero esto, le reitero, no es una cuestión partidaria. Claro. Piedecasas no es mi especialidad, el derecho comercial ni el derecho societario, pero yo sí sé ver la valía que tiene y los antecedentes académicos que Claro. tiene el doctor Piedecasas. Esta mañana lo acompañé al Superior Tribunal de Justicia, nos reunimos con Oscar Macei, vocal del Superior Tribunal de Justicia, y verdaderamente era una charla que daba gusto presenciarla entre dos gente que sabe tanto de derecho, dos personas que saben tanto. Así que me dio gusto, y hablando fundamentalmente sobre el funcionamiento del Poder Judicial, no solo en Neuquén, sino en la República. Ha sido muy positiva la charla, estoy muy contento, y el propio Piedecasas se fue muy satisfecho de todas estas reuniones. Bien, doctor Inaudi, le agradecemos como siempre su gentileza, su amabilidad por pasar por aquí por la Cocina de las Noticias. Muy amable, ¿eh? Bueno, les mando un fuerte abrazo, Hasta Igualmente, luego. hasta luego.